Cuando Sofía atravesó el portón enferrujado de la casa donde creció, sintió inmediatamente el olor familiar de polvo fino, hojas secas y café viejo, una mezcla que parecía haber quedado atrapada en el aire por décadas. La puerta de la sala estaba entreabierta, y a través de ella vio las paredes azul pastel suave, aquel color que su mamá había pintado intentando hacer la casa más liviana, sin imaginar que ningún tono sería capaz de suavizar el peso emocional que ahí se acumulaba. Sofía respiró hondo antes de entrar, sintiendo como el corazón le latía contra las costillas como un tambor viejo y desafinado. En la mesa rústica estaban su padre, Tomás, y su tía paterna, Marieta, ambos esperando su llegada con expresiones tensas, como si supieran que ese encuentro cambiaría todo para siempre. No pensé que vendrías, dijo Tomás, evitando la mirada de su hija. Sofía entró con pasos firmes, el sonido de sus zapatos resonando contra el piso de barro cocido. Vine por respuestas, dijo, no por ti. Marieta respiró profundo, sosteniendo entre sus manos un pequeño cajón de madera oscura, con tallados hechos a mano que parecían contar su propia historia de secretos guardados. Tu madre dejó esto guardado para ti, susurró, con instrucciones claras. Sofía tragó saliva, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. Su mamá siempre había sido la única fuente de cariño en aquella casa, hasta el día en que murió demasiado pronto, dejándola sola con un padre que nunca supo mirarla con amor. Tomás se pasó la mano por la frente, un gesto que Sofía reconocía desde niña, ese gesto que hacía cuando estaba a punto de decir algo que no quería decir. Tu madre, ella quería que supieras algo. ¿Qué puede justificar todo lo que me dijiste?, replicó Sofía, sintiendo como la rabia vieja le subía por el pecho como agua hirviendo. Que fui un error, que arruiné tu vida, que nunca debí haber nacido. El silencio cortó el aire como un cuchillo afilado. Marieta empujó el cajón hacia ella. Ábrelo, dijo. Sofía vio que había una llave pequeña pegada en el lateral. Al abrir, encontró una pila de cartas amarillentas, un rosario quebrado y una fotografía antigua, su padre más joven abrazando a una mujer que ella nunca había visto. Sofía sintió que la sangre le ardía en las venas. ¿Quién es ella?, preguntó. Tomás cerró los ojos. Tu madre biológica, dijo. La frase cayó como un rayo en medio de una tarde tranquila. Que, Sofía parecía quedarse sin aire, como si alguien le hubiera golpeado el estómago con toda su fuerza. Marieta tocó suavemente su brazo. Tu mamá, la mujer que te crió, sabía de todo. Y te amó más de lo que imaginas. Ella escribió esas cartas. Sofía tomó la primera carta con manos temblorosas. La caligrafía firme de su mamá adoptiva parecía viva, como si acabara de escribirla ayer mismo. Hija, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo decírtelo en vida. Te elegí. Te amé. Te defendí. Pero tu padre, nunca aceptó que yo quisiera tener un hijo que no llevara su sangre. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso aplastante del dolor. Tu padre te llamó error porque tenía miedo. Miedo de que yo te amara más que a él. Y así fue. Tomás tragó saliva, las lágrimas acumulándose en sus ojos como gotas de lluvia a punto de caer. Yo, balbuceó, yo no supe amar del modo que necesitabas. Sofía levantó la carta, temblando. Me destruiste, dijo, cada vez que me decías que yo era un error, apagabas un pedazo de mí. Tomás lloró abiertamente, sin esconder su rostro, sin buscar dignidad en ese momento donde solo quedaba la verdad desnuda. Marieta sostuvo otra carta. Hay más, dijo. Sofía leyó, hija, tu madre biológica te entregó porque sabía que no podría cuidarte. Te quiso con todo su corazón. Ella te llamó mi luz. Quería que supieras que no fuiste un error. Fuiste la esperanza de dos mujeres. Sofía perdió el aliento. El mundo giró. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le preguntó a su padre. Tomás se desplomó sobre la mesa. Porque yo tenía miedo de perderte. Pensé que si sabías la verdad, no me ibas a llamar papá. Nunca te llamé papá, dijo Sofía, porque tú nunca lo fuiste. Pero eso no era todo lo que había en aquel cajón de madera oscura.
No era solo el inicio de una revelación, sino el final de una mentira que había durado 32 años. Sofía había llegado a esa casa con el pecho lleno de rabia contenida, con preguntas que había guardado desde niña, con heridas que nunca habían sanado del todo. Y ahora, sentada frente a ese hombre que había sido su padre solo en los papeles, comprendía que la verdad siempre había estado ahí, esperando el momento exacto para salir a la luz. El olor a café viejo se mezclaba con el aroma de las velas que Marieta había encendido frente al altar de la Virgen de Guadalupe, esas velas que su mamá también encendía cada noche pidiendo protección para su hija. Sofía recordaba esas noches, cuando su mamá la abrazaba en silencio mientras Tomás se encerraba en su cuarto con una botella de tequila y su amargura. Había crecido sintiendo que algo no encajaba, como cuando intentas meter una pieza de rompecabezas en el lugar equivocado y por más que empujes, sabes que no es ahí. Había crecido viendo cómo su papá la miraba con una mezcla de resentimiento y culpa, como si su sola existencia fuera un recordatorio de algo que él quería olvidar. Había crecido escuchando palabras que cortaban más profundo que cualquier navaja: eres un error, arruinaste mi vida, nunca debiste nacer. Palabras que un niño no debería escuchar jamás, palabras que se quedan pegadas en el alma como chicle en el pavimento caliente. Y ahora, con 32 años cumplidos, Sofía sostenía en sus manos la explicación de todo ese dolor, la razón detrás de cada mirada vacía y cada abrazo que nunca llegó. La carta seguía: tu padre y yo nos conocimos cuando él todavía amaba a otra mujer. Esa mujer, tu madre biológica, se llamaba Elena. Elena era joven, apenas 18 años, y quedó embarazada sin estar preparada para ser madre. Su familia era muy conservadora, de esas familias de Guanajuato donde el que dirán pesa más que la felicidad. La obligaron a esconderse durante el embarazo, la mandaron a vivir con una tía en Michoacán, lejos de las habladurías del pueblo. Tomás la amaba, pero era un amor joven e inmaduro, de esos que se rompen con la primera tormenta. Cuando tú naciste, Elena te sostuvo en sus brazos durante 3 días. 3 días completos en los que te cantó canciones de cuna, te besó la frente 1000 veces y te dijo todo lo que nunca podría decirte después. Al 4.º día, me llamó. Yo era su mejor amiga, y ella sabía que yo no podía tener hijos. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No sabía si era tristeza o rabia o una mezcla de ambas. Elena sabía que Tomás nunca me iba a querer, preguntó. Marieta negó con la cabeza. Elena pensaba que Tomás te iba a amar porque eras parte de ella. No imaginó que él te iba a rechazar por eso mismo, porque cada vez que te miraba, veía a la mujer que lo había dejado. Tu mamá, la que te crió, ella sabía todo esto. Y aún así te eligió. Te amó como nunca nadie te amó. Peleó con Tomás cada vez que él te hablaba mal. Se paraba entre ustedes como un escudo. ¿Te acuerdas de las noches en que te llevaba a dormir con ella cuando tu papá llegaba borracho? ¿Te acuerdas de cómo te susurraba que eras especial, que eras su luz, que eras lo mejor que le había pasado en la vida? Sofía asintió, incapaz de hablar. Claro que se acordaba. Se acordaba de las manos suaves de su mamá peinándole el cabello antes de dormir. Se acordaba del olor a pan dulce que siempre tenía la cocina cuando ella regresaba de la escuela. Se acordaba de cómo su mamá la defendía cuando Tomás le gritaba por cualquier cosa, por sacar malas calificaciones, por reírse muy fuerte, por existir. Se acordaba del día en que su mamá enfermó, de cómo el cáncer se la llevó en 6 meses, dejándola huérfana de amor en una casa donde solo quedaba el hombre que la culpaba de todo. Tenía 14 años cuando su mamá murió. 14 años cuando el mundo se volvió gris y frío. 14 años cuando aprendió que el amor verdadero existe, pero también se termina, y lo que queda después puede ser peor que nunca haberlo tenido. Después de la muerte de su mamá, Sofía vivió en esa casa como un fantasma. Tomás apenas le dirigía la palabra. Le dejaba dinero para la comida sobre la mesa, pero nunca se sentaba a comer con ella. Salía temprano y regresaba tarde, siempre con olor a alcohol y resentimiento. Sofía aprendió a cocinar viendo videos en su celular viejo. Aprendió a lavar su ropa en el lavadero del patio. Aprendió a ser fuerte porque no le quedaba otra opción. A los 18 años se fue de la casa.
Consiguió trabajo en una tienda de ropa en el centro de Puebla, rentó un cuartito en una vecindad y decidió que nunca más iba a permitir que alguien la hiciera sentir como un error. Pero las palabras tienen memoria propia. Por más que intentas olvidarlas, regresan en las noches cuando no puedes dormir, regresan cuando alguien te trata mal y tú lo permites porque crees que es lo que mereces. Regresan cuando te miras al espejo y ves a una persona que nunca aprendió a quererse del todo. Durante 14 años, Sofía no volvió a pisar esa casa. No volvió a ver a Tomás. No quiso saber nada de él. Hasta que Marieta la llamó hace una semana. Tu padre está enfermo, le dijo, tiene cáncer de páncreas, le quedan 3 meses, tal vez menos. Quiere verte antes de morir. Sofía sintió una mezcla de emociones tan confusa que no supo si reír o llorar. Parte de ella quería decirle que no, que se muriera solo como había vivido. Pero otra parte, esa parte que su mamá había cultivado con amor, le decía que tenía que ir, no por Tomás, sino por ella misma. Tenía que cerrar ese capítulo. Tenía que escuchar lo que él tuviera que decir. Tenía que mirarlo a los ojos y decirle todo lo que había guardado durante años. Por eso había regresado. Por eso había atravesado ese portón enferrujado. Por eso estaba ahí, sosteniendo cartas que su mamá había escrito sabiendo que algún día tendría que leerlas. Marieta sirvió 3 tazas de café de olla con canela, de ese café espeso y dulce que se toma en las tardes frías. El vapor subía en espirales, dibujando formas en el aire. Sofía tomó un sorbo, sintiendo como el calor le bajaba por la garganta. Hay más cartas, dijo Marieta, pero creo que deberías leerlas sola. Sofía asintió. Tomás seguía en silencio, con la cabeza entre las manos. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Sofía. Tomás levantó la vista. No, dijo, quiero que te quedes. Quiero que me escuches. Sofía se recargó en el respaldo de la silla. Está bien, dijo, te escucho. Tomás respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Cuando Elena se fue, yo me volví loco, comenzó, intenté buscarla, pero su familia la había mandado lejos, a la Ciudad de México, y no me quisieron decir dónde estaba. Me quedé solo, destrozado, sin saber qué hacer con mi vida. Tu mamá, Lourdes, ella estaba ahí. Siempre había estado ahí, como amiga de Elena, pero también como mi amiga. Ella me consoló, me escuchó, me aguantó. Y en ese proceso, nos enamoramos. O al menos yo pensé que me había enamorado. Tal vez solo era gratitud. Tal vez solo era miedo a la soledad. No lo sé. Nos casamos un año después. Y yo creí que había superado a Elena, que podía construir una vida nueva. Pero entonces Elena regresó. Llegó una tarde a la casa, sin avisar, con un bebé en brazos. Tú. Me dijo que no podía cuidarte, que su familia la había corrido, que estaba sola y desesperada. Me pidió que te cuidara. Yo me quedé paralizado. No sabía qué decir, qué hacer. Lourdes estaba en la cocina y escuchó todo. Salió y vio a Elena con el bebé. Y sin pensarlo 2 veces, te recibió en sus brazos. Elena se fue esa misma tarde. No quiso quedarse, no quiso explicar más. Solo te dejó con nosotros y desapareció. Lourdes te cuidó desde ese día como si fuera suya. Pero yo no pude. Cada vez que te miraba, veía a Elena. Veía a la mujer que me había abandonado. Veía mi fracaso como hombre, como pareja. Veía todo lo que no pude ser para ella. Y eso me llenó de resentimiento. No contra ti, aunque te hice sentir eso. El resentimiento era contra mí mismo. Pero no supe manejarlo. No supe separar mis emociones. Y terminé descargándolas contigo. Sofía escuchaba en silencio, con los puños apretados. ¿Y eso justifica que me dijeras que era un error?, preguntó. Tomás negó con la cabeza. No, nada lo justifica. Fui un cobarde. Fui cruel. Fui todo lo que un padre no debería ser. Y no tengo excusa. Solo tengo arrepentimiento. El silencio volvió a llenar la sala. Afuera, el viento movía las hojas secas del patio,
Ese sonido rasposo que parece contar historias viejas. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín que su mamá había cuidado con tanto amor, ahora lleno de maleza y abandono. ¿Por qué me lo dicen ahora?, preguntó sin voltear. Marieta respondió, porque tu mamá nos hizo prometerle que te lo diríamos cuando ella ya no estuviera. Quería que supieras la verdad, pero también quería protegerte mientras pudiera. Sabía que si te lo decíamos de niña, no lo ibas a entender. Esperó a que crecieras, pero el cáncer no esperó. Antes de morir, nos hizo jurar que te daríamos estas cartas cuando el momento fuera el correcto. Y ahora, con tu padre enfermo, con el tiempo acabándose, este es el momento. Sofía se volteó. ¿Dónde está Elena ahora?, preguntó. Marieta bajó la mirada. Murió hace 5 años, dijo, en un accidente de auto en la carretera a Querétaro. Nunca se casó, nunca tuvo más hijos. Trabajó como enfermera y vivió sola toda su vida. Sofía sintió una puñalada en el pecho. ¿Ella supo de mí?, preguntó. Marieta asintió. Lourdes le mandaba cartas cada año, con fotos tuyas, contándole cómo crecías. Elena nunca respondió, pero las guardaba todas. Cuando murió, su hermana encontró una caja llena de esas cartas y fotos. Las trajo aquí. Están en el cajón también. Sofía regresó a la mesa y sacó el cajón completo. Ahí, en el fondo, había un sobre grande. Lo abrió y encontró decenas de fotografías suyas, de bebé, en su primer día de escuela, en su graduación de secundaria, en su fiesta de 15 años. Todas las fotos que su mamá le había mandado a Elena. Y debajo de las fotos, una carta. Una sola carta escrita por Elena. La letra era temblorosa, como si la hubiera escrito con prisa o con lágrimas. Decía, hija, no sé si algún día leerás esto. No sé si tengo derecho a llamarte hija. Pero eso es lo que eres. Mi hija. La hija que tuve que dejar ir porque no era lo suficientemente fuerte para cuidarte. Todos los días pienso en ti. Todos los días me pregunto si estás bien, si eres feliz, si te sientes amada. Lourdes me manda fotos y cartas, y cada vez que las recibo, lloro de felicidad y de dolor. Felicidad porque veo que estás creciendo hermosa y fuerte. Dolor porque no soy yo quien está ahí contigo. Quiero que sepas que dejarte fue la decisión más difícil de mi vida. Pero también fue la más valiente. Porque te quise tanto que preferí darte una vida mejor con alguien que pudiera cuidarte como merecías. Lourdes es una gran mujer. Sé que te ama. Sé que te cuida. Y eso me da paz. Te amo, hija. Siempre te amaré. Aunque nunca nos volvamos a ver, aunque nunca sepas quién soy, quiero que sepas que fuiste amada desde el primer momento en que supe que existías. Tu madre, Elena. Sofía dejó caer la carta sobre la mesa. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. No era tristeza. No era rabia. Era algo más complejo, algo que no tenía nombre. Era el dolor de saber que había sido amada por 3 personas, por Lourdes, quien la eligió, por Elena, quien la dejó ir, y por Tomás, quien no supo cómo. Era la comprensión de que el amor no siempre se parece a lo que esperamos. Que a veces el amor duele. Que a veces el amor se queda callado. Que a veces el amor se manifiesta en ausencias más que en presencias. Marieta le pasó un pañuelo bordado, de esos que las abuelitas guardan en los cajones. Sofía se secó las lágrimas. ¿Puedo llevarme todo esto?, preguntó. Marieta asintió. Es tuyo, dijo, siempre fue tuyo. Tomás se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa. La enfermedad lo había dejado flaco y débil, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Sofía lo miró y por primera vez no sintió rabia. Sintió algo parecido a la compasión. No era perdón todavía. Tal vez nunca lo sería del todo. Pero era un primer paso hacia la paz. Tomás extendió la mano temblorosa. Sofía la miró por un momento largo, eterno. Luego la tomó. La mano de su padre era fría y huesuda, pero aún así la sostuvo. No sé si puedo perdonarte, dijo Sofía,
pero sí sé que ya no quiero cargar con este peso. Tomás asintió. No te pido que me perdones, dijo, solo te pido que intentes recordarme también por las cosas buenas. Aunque fueron pocas. Sofía tragó saliva. ¿Qué cosas buenas?, preguntó. Tomás sonrió tristemente. Te enseñé a andar en bici, dijo, ¿te acuerdas? Sofía sí se acordaba. Tenía 6 años. Su mamá estaba en la cocina haciendo tortillas y Tomás la sacó al patio con una bicicleta roja. Le enseñó a mantener el equilibrio, corrió junto a ella sosteniéndola del asiento. Y cuando por fin logró pedalear sola, Tomás gritó de felicidad. Ese día, por primera vez, Sofía sintió que su papá estaba orgulloso de ella. Fue solo un momento, una tarde, pero había existido. Me acuerdo, dijo Sofía. Tomás asintió. Ese día fui feliz, dijo, ese día sentí que tal vez sí podía quererte. Pero después regresó el miedo, y con el miedo, la rabia. Y te volví a lastimar. Sofía apretó su mano. Ya no importa, dijo, lo que importa es que ahora sé la verdad. Y la verdad me libera. Se quedaron así unos minutos, en silencio, sosteniendo manos que durante años habían estado separadas por muros invisibles. Marieta lloraba en silencio, limpiándose los ojos con la punta de su rebozo café. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. La luz entraba por la ventana e iluminaba el altar de la Virgen de Guadalupe, las velas, las flores marchitas, la foto de Lourdes. Sofía sintió que su mamá estaba ahí, de alguna forma, acompañándola en ese momento. Sintió su amor, ese amor que nunca se había ido, ese amor que había permanecido guardado en cartas y fotografías, esperando el momento exacto para volver a ella. Antes de irse, Sofía recorrió la casa una última vez. Entró al cuarto que había sido suyo durante 14 años. La cama seguía ahí, con las sábanas viejas que su mamá había cosido. El espejo roto que nunca repararon. La repisa donde guardaba sus muñecas. Todo estaba cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido el día que ella se fue. Se sentó en la cama y miró por la ventana. Desde ahí podía ver la calle donde jugaba de niña, la tienda de la esquina donde compraba dulces, la casa de su mejor amiga de la infancia. Todos esos recuerdos que había intentado olvidar regresaron de golpe. Pero ahora no dolían tanto. Ahora entendía que esos recuerdos eran parte de ella, que no podía borrarlos, solo podía aprender a vivir con ellos. Bajó las escaleras despacio, sintiendo cómo cada escalón crujía bajo su peso. En la sala, Marieta había guardado el cajón en una bolsa de tela. Esto es tuyo, repitió, cuídalo. Sofía asintió. Lo cuidaré, prometió. Tomás estaba sentado en su silla, mirando al vacío. ¿Volverás?, preguntó. Sofía lo pensó por un momento. No lo sé, respondió con honestidad, pero si vuelvo, será porque yo lo decido, no porque me sienta obligada. Tomás asintió. Está bien, dijo, es más de lo que merezco. Sofía caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Cuídate, le dijo a Tomás. Y por primera vez en su vida, lo dijo sintiéndolo. El portón enferrujado chirrió al abrirse, igual que cuando había llegado. Pero ahora Sofía sentía algo diferente. Sentía que el aire entraba a sus pulmones con más facilidad. Sentía que su pecho ya no estaba tan apretado. Sentía que el peso de 32 años de preguntas sin respuesta comenzaba a soltarse. Caminó por la calle empedrada hacia donde había dejado su auto. Las señoras del barrio la miraban con curiosidad desde sus ventanas, cegaramente preguntándose quién era esa mujer que salía de la casa de don Tomás. Sofía no les prestó atención. Subió al auto, puso la bolsa de tela en el asiento del copiloto y encendió el motor. Antes de arrancar, se miró en el espejo retrovisor. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero su mirada era diferente. Era la mirada de alguien que por fin conoce su propia historia. Condujo de regreso a Puebla mientras el sol terminaba de ocultarse. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como luciérnagas gigantes.
Puso música en la radio, una canción vieja de Juan Gabriel que su mamá solía cantar en la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía cantó con ella. Cantó con la voz rota, desafinada, pero libre. Cuando llegó a su departamento, se sentó en el sillón y abrió nuevamente el cajón. Leyó todas las cartas, una por una. Leyó las palabras de Lourdes, explicándole cómo la había elegido, cómo la había amado, cómo había peleado por ella. Leyó las palabras de Elena, diciéndole que la había querido tanto que tuvo el valor de dejarla ir. Y en esas palabras encontró algo que nunca había tenido, la certeza de que no había sido un error. Había sido amada. Profundamente amada. Por dos mujeres que habían hecho lo mejor que pudieron con lo que tenían. Lourdes, quien la recibió sin pensarlo, quien la cuidó, quien la defendió, quien le dio todo su amor hasta el último día. Y Elena, quien tuvo el coraje de admitir que no podía ser madre en ese momento, quien la dejó ir sabiendo que era lo mejor para ella, quien la amó desde lejos durante toda su vida. Ambas habían sido sus madres. Ambas habían sacrificado algo por ella. Y Tomás, con todas sus fallas, con todo su resentimiento, también había sido parte de su historia. No un buen padre, tal vez ni siquiera un padre de verdad, pero sí alguien que al final tuvo el valor de decir la verdad. Los días siguientes, Sofía continuó con su vida. Trabajaba en la tienda, atendía clientes, organizaba mercancía. Pero algo había cambiado en ella. Ya no se sentía incompleta. Ya no se sentía rota. Comprendía que su historia no era perfecta, que su familia no había sido la ideal, que su infancia había estado llena de dolor. Pero también comprendía que nada de eso la definía. Que ella era más que las palabras crueles que había escuchado. Que ella era más que el abandono y el rechazo. Que ella era la suma de todas las personas que la habían amado, incluso aquellas que la habían amado desde lejos, incluso aquellas que la habían amado sin saber cómo demostrarlo. Una tarde, mientras ordenaba unas blusas en la tienda, entró una señora con una niña pequeña. La niña corría por los pasillos riendo, y la señora la seguía con una sonrisa cansada pero llena de amor. Sofía las observó y sintió una ternura profunda. Pensó en Lourdes, en cómo la había seguido así cuando era niña, con paciencia infinita. Pensó en Elena, en cómo debió dolerle dejarla ir. Pensó en todas las madres del mundo que hacen lo mejor que pueden, que se sacrifican, que aman sin esperar nada a cambio. Y sintió gratitud. Gratitud por haber sido amada así, aunque no lo supiera en su momento. Gratitud por haber tenido a Lourdes, aunque el tiempo juntas hubiera sido tan corto. Gratitud incluso por el dolor, porque el dolor también le había enseñado cosas importantes. Marieta la llamó una semana después. Tomás había empeorado. Estaba en el hospital. Los doctores decían que le quedaban días, tal vez horas. ¿Quieres venir?, preguntó Marieta. Sofía cerró los ojos. Parte de ella no quería ir. Parte de ella sentía que ya había cerrado ese capítulo. Pero otra parte, esa parte que Lourdes había cultivado con amor, le decía que tenía que estar ahí. No por Tomás, sino por ella misma. Porque perdonar no significa olvidar ni justificar, significa soltar. Y Sofía necesitaba soltar completamente. Voy para allá, dijo. El hospital olía a desinfectante y a tristeza. Sofía caminó por los pasillos blancos hasta llegar a la habitación de Tomás. Marieta estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su hermano. Tomás estaba dormido, conectado a varias máquinas que pitaban suavemente. Se veía tan frágil, tan pequeño, tan diferente al hombre grande y aterrador que había sido en su infancia. Sofía se sentó del otro lado de la cama. No dijo nada, solo se quedó ahí, mirándolo. Después de un rato, Tomás abrió los ojos. La vio y sonrió débilmente. «¿Viniste?», susurró. «Vine», dijo Sofía. «Gracias», murmuró Tomás. Sofía asintió. «De nada», respondió. Se quedaron así varias horas, en silencio, acompañándose. No había mucho que decir. Todo lo importante ya había sido dicho. Pero la presencia era suficiente. La presencia era una forma de decir,
estoy aquí, a pesar de todo, estoy aquí. Cuando el sol comenzó a ponerse, Tomás cerró los ojos nuevamente. Su respiración se volvió más lenta, más superficial. Marieta apretó su mano. Sofía hizo lo mismo. Y así, en silencio, con las dos mujeres que habían sido su familia sosteniéndolo, Tomás dejó de respirar. No hubo drama. No hubo palabras finales. Solo el silencio, el pitido continuo de las máquinas y la sensación de que algo había terminado. Sofía lloró. No lloró por Tomás exactamente, sino por todo lo que pudo haber sido y no fue. Lloró por la niña que ella había sido, esperando el amor de un padre que no sabía darlo. Lloró por Lourdes, quien había cargado con tanto peso sola. Lloró por Elena, quien había vivido con el dolor de haberse separado de su hija. Lloró por Tomás, quien había vivido atrapado en su propio resentimiento sin poder liberarse. Lloró por todas las familias rotas del mundo, por todos los niños que crecen sintiéndose errores, por todos los padres que no saben amar. Y cuando terminó de llorar, sintió algo parecido a la paz. El funeral fue pequeño. Solo Marieta, Sofía, algunos vecinos viejos y el padre de la parroquia. Tomás fue enterrado junto a Lourdes, como ella había querido. Sofía puso flores en ambas tumbas, crisantemos blancos para Lourdes, claveles rojos para Tomás. Se quedó ahí un rato, mirando las lápidas. Aquí yace Lourdes Ramírez, esposa amada, madre devota. Aquí yace Tomás Mendoza, descanse en paz. Sofía tocó la lápida de Lourdes. Gracias, mamá, susurró, por todo. Por elegirme. Por amarme. Por enseñarme que merezco ser amada. Luego tocó la lápida de Tomás. Descansa, dijo, ya no tienes que cargar con nada. De regreso a Puebla, Sofía se detuvo en una papelería. Compró papel bonito, sobres, plumas de colores. Esa noche, sentada en su pequeño departamento, comenzó a escribir. Escribió todo lo que había sentido durante esos días. Escribió sobre el dolor, sobre la rabia, sobre la confusión. Pero también escribió sobre el amor, sobre el perdón, sobre la liberación. Escribió cartas que nunca enviaría, cartas dirigidas a Lourdes, a Elena, a Tomás. Cartas donde les decía todo lo que nunca pudo decirles en vida. Y al escribir, sintió como algo dentro de ella se sanaba. No completamente, porque las heridas profundas nunca sanan del todo, pero sí lo suficiente para poder seguir adelante sin que el peso del pasado la aplastara. Pasaron los meses. Sofía siguió trabajando, siguió viviendo, siguió construyendo su vida. Pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. Ya no se definía por su dolor. Ya no permitía que las palabras de Tomás tuvieran poder sobre ella. Había descubierto que ella era más fuerte de lo que creía, más valiosa de lo que le habían dicho, más merecedora de amor de lo que había imaginado. Comenzó a tratarse con más amabilidad. Comenzó a permitirse cometer errores sin castigarse. Comenzó a construir amistades verdaderas, relaciones donde el amor fluía sin condiciones. Y por primera vez en su vida, comenzó a sentirse en casa en su propia piel. Un día, mientras caminaba por el centro de Puebla, vio a una mujer vendiendo flores en la esquina. Eran girasoles enormes, amarillos brillantes. Sofía se acercó y compró uno. Lo llevó a su departamento y lo puso en un florero junto a la foto de Lourdes que había encontrado en el cajón. El girasol llenó el cuarto de luz y color. Y Sofía pensó que eso era exactamente lo que Lourdes había hecho en su vida, llenarla de luz incluso en los momentos más oscuros. Sonrió. Gracias, mamá, dijo nuevamente, esta vez en voz alta. Y sintió, de alguna manera inexplicable, que Lourdes la escuchaba. Decidió buscar más información sobre Elena. Marieta le había dicho que tenía una hermana que vivía en Querétaro. Sofía la contactó. La hermana de Elena, que se llamaba Guadalupe, la recibió con los brazos abiertos. Tenía los ojos de Elena, la misma forma de sonreír. «Te pareces tanto a ella», le dijo a Sofía con lágrimas en los ojos. Sofía sintió una conexión inmediata.
Guadalupe le mostró más fotos de Elena, le contó historias de su infancia, le explicó cómo la familia había sido dura con ella cuando quedó embarazada. Elena era la rebelde, dijo Guadalupe, la que siempre cuestionaba las reglas, la que soñaba con ser libre. Cuando quedó embarazada, la familia la rechazó. Yo era muy joven para defenderla, pero siempre la admiré por su valentía. Dejar ir fue la cosa más valiente que hizo. Sofía pasó el fin de semana con Guadalupe. Conoció a sus primos, a sus sobrinos. Descubrió que tenía una familia que no conocía, una familia que la recibió como si siempre hubiera sido parte de ella. No reemplazaba a Lourdes ni a los recuerdos de su infancia, pero era algo nuevo, algo que podía construir desde cero. Guadalupe le regaló un anillo que había sido de Elena. Es un anillo sencillo, de plata, con una piedra azul pequeña. Elena lo usaba todos los días, dijo, ahora es tuyo. Sofía se lo puso y sintió como el metal frío se calentaba con su piel. Lo usaría todos los días, como un recordatorio de que ella era hija de dos mujeres valientes, de dos mujeres que la habían amado cada una a su manera. De regreso en Puebla, Sofía decidió hacer algo que había estado posponiendo por años: terapia. Encontró a una psicóloga especializada en trauma familiar. Las sesiones no eran fáciles. Remover el pasado dolía. Hablar de las heridas significaba volver a sentirlas. Pero también significaba comenzar a sanarlas de verdad. Su terapeuta le explicó que el rechazo parental deja cicatrices profundas, que las palabras de Tomás habían afectado su autoestima, su forma de relacionarse, su capacidad para recibir amor. Pero también le enseñó herramientas para sanar. Le enseñó a reprogramar sus pensamientos, a tratarse con compasión, a poner límites sanos. Poco a poco, semana a semana, Sofía comenzó a reconstruirse. Decidió también cambiar de trabajo. La tienda de ropa había sido un refugio durante años, pero ahora quería algo más. Siempre le había gustado cocinar, había aprendido viendo a Lourdes en la cocina. Así que se inscribió en un curso de repostería. Aprendió a hacer pan dulce, pasteles, galletas. Descubrió que tenía talento para eso, que crear algo con sus manos le daba paz. Después de terminar el curso, renunció a la tienda y abrió un pequeño negocio desde su casa. Lo llamó Dulces de Lourdes, en honor a su mamá. Comenzó despacio, vendiendo a amigos y vecinos. Pero pronto su reputación creció. Sus pasteles eran deliciosos, hechos con amor y dedicación. La gente comenzó a hacer pedidos, a recomendarla. Y Sofía sintió que estaba construyendo algo propio, algo que nadie podía quitarle. Un año después de la muerte de Tomás, Sofía regresó a la casa por última vez. Marieta había decidido venderla. Ya no tenía sentido mantenerla. Sofía ayudó a empacar las cosas. Guardaron la ropa de Tomás para donarla. Guardaron los muebles para venderlos. Pero cuando llegaron al cuarto de Lourdes, Sofía se detuvo. Quiero quedarme con algunas cosas, dijo. Marieta asintió. Claro, mija, lo que quieras. Sofía sacó el rebozo de Lourdes, ese rebozo café que siempre usaba. Sacó su libro de recetas, manchado de harina y azúcar. Sacó su rosario, el que rezaba cada noche. Y sacó su vestido favorito, ese vestido floreado que usaba los domingos para ir a misa. Esas cosas las llevaría consigo siempre. Eran más que objetos. Eran pedazos de su mamá, recordatorios físicos del amor que había recibido. Antes de irse, Sofía se paró en medio de la sala vacía. Miró las paredes azul pastel que ahora se veían desgastadas. Miró el techo manchado por las lluvias. Miró el piso de barro cocido donde había jugado de niña. Y en lugar de sentir tristeza, sintió gratitud. Esa casa había sido el escenario de mucho dolor, pero también de mucho amor. Había sido el lugar donde Lourdes la había criado, donde había aprendido a cocinar, donde había tenido su primer día de escuela. Los recuerdos dolorosos estaban ahí, pero ya no la definían. Ahora podía recordar sin que doliera tanto. Ahora podía mirar hacia atrás sin quedarse atrapada en el pasado. Gracias por todo, susurró a la casa vacía. Y salió sin voltear atrás.
Con el dinero de la venta de la casa, que Marieta insistió en dividir con ella, Sofía pudo rentar un local pequeño para su negocio de repostería. Lo decoró con colores alegres, con fotos de Lourdes en las paredes, con plantas en las ventanas. Puso un letrero afuera que decía, Dulces de Lourdes, hecho con amor. El día de la inauguración, Marieta fue con toda la familia nueva de Sofía, Guadalupe, los primos, los sobrinos. También fueron vecinos, amigos, clientes regulares. Sofía los recibió con pasteles gratis y café de olla. Fue un día hermoso, lleno de risas y celebración. Y mientras veía a toda esa gente reunida, Sofía se dio cuenta de algo importante: había construido una familia. No la familia tradicional que siempre había querido, pero sí una familia elegida, una familia de personas que la querían, que la apoyaban, que celebraban sus logros. Esa noche, después de que todos se fueron, Sofía se sentó en el local vacío. Encendió una vela frente a la foto de Lourdes. Gracias, mamá, dijo, por enseñarme que el amor es una elección. Tú me elegiste cuando nadie más lo hizo. Y ahora yo elijo amarme a mí misma. Elijo construir una vida llena de luz. Elijo no cargar más con el peso de palabras que nunca debieron ser dichas. Elijo ser libre. La vela parpadeó suavemente, como si Lourdes estuviera respondiendo. Sofía sonrió. Sintió una paz profunda, el tipo de paz que solo llega cuando finalmente haces las paces con tu pasado. Los años siguieron pasando. El negocio de Sofía creció. Tuvo que contratar ayudantes. Tuvo que mudarse a un local más grande. Sus pasteles se volvieron famosos en toda Puebla. Pero más importante que el éxito, Sofía encontró felicidad. Encontró propósito. Encontró amor propio. Comenzó a salir con alguien, un hombre amable que trabajaba como maestro. No se apresuró, tomó su tiempo para conocerlo, para asegurarse de que era bueno para ella. Y cuando finalmente se sintió lista, abrió su corazón nuevamente. La relación fue sana, llena de respeto y comunicación. Era diferente a todo lo que había conocido antes. Era el tipo de amor que Lourdes hubiera querido para ella. Una tarde, mientras horneaba un pastel de 3 leches, Sofía se encontró cantando. Cantaba esa misma canción de Juan Gabriel que solía cantar con Lourdes. Y se dio cuenta de algo: era feliz. Genuinamente feliz. A pesar de todo el dolor, a pesar de todas las heridas, había logrado construir una vida hermosa. No era perfecta, pero era suya. Y eso era suficiente. Se miró en el espejo del local y se vio diferente a como se había visto toda su vida. Ya no veía a la niña que se sentía un error. Veía a una mujer fuerte, resiliente, capaz. Veía a alguien que había sobrevivido, que había sanado, que había aprendido a amarse. Y sintió orgullo. Orgullo de todo lo que había logrado, de todo lo que había superado. Decidió escribir un libro. No para publicarlo necesariamente, sino para procesar todo lo que había vivido. Escribió sobre su infancia, sobre Tomás, sobre Lourdes, sobre Elena. Escribió sobre el dolor y la sanación. Escribió sobre el perdón y la liberación. Y al escribir, encontró más paz. Encontró significado. Encontró la forma de convertir su dolor en algo útil, en algo que tal vez algún día pudiera ayudar a alguien más. Porque sabía que no era la única persona en el mundo que había crecido sintiéndose un error. Sabía que había miles, millones de personas cargando con heridas similares. Y si su historia podía ayudar aunque fuera a una sola persona, valdría la pena compartirla. En el aniversario de la muerte de Lourdes, Sofía organizó una misa en su honor. Invitó a todos los que la habían conocido. La iglesia se llenó. La gente compartió historias hermosas sobre Lourdes, sobre su generosidad, su amor, su fuerza. Sofía escuchó todas esas historias y se sintió agradecida de haber sido su hija. Porque aunque la biología decía otra cosa, en todos los sentidos que importaban, Lourdes había sido su mamá. Y nada ni nadie podría cambiar eso. Después de la misa, Sofía fue al cementerio. Puso flores frescas en la tumba. Se sentó en el pasto junto a la lápida. Mamá, dijo,
quiero que sepas que estoy bien. Más que bien. Soy feliz. He construido una vida hermosa. Y todo es gracias a ti. Porque me enseñaste que merezco ser amada. Porque me mostraste que el amor verdadero existe. Porque fuiste mi luz en los momentos más oscuros. Te extraño todos los días. Pero ya no me duele tanto. Porque sé que nunca te fuiste del todo. Estás aquí, en mi corazón, en mis recetas, en la forma en que trato a las personas. Vives a través de mí. Y eso es suficiente. Una tarde, mientras cerraba el local, una joven entró corriendo. Disculpe, dijo jadeando, ¿todavía está abierto? Sofía sonrió. Estaba por cerrar, pero pasa. La joven entró tímidamente. Necesito un pastel para mi mamá, explicó, es su cumpleaños y no tuve tiempo de encargar uno. Sofía asintió. Tengo uno en el refrigerador que hice para stock, te lo puedo decorar. La joven sonrió aliviada. Gracias, de verdad. Mientras Sofía decoraba el pastel, la joven comenzó a hablar. Mi mamá y yo no tenemos mucho dinero, explicó, pero ella siempre hace lo posible por celebrar. Es la mejor mamá del mundo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Estoy segura de que sí, dijo. Las mejores mamás son las que te aman sin condiciones. La joven asintió. Eso es mi mamá, dijo, ella me adoptó cuando yo era bebé y siempre me ha tratado como si fuera su hija de verdad. Sofía levantó la vista. Tú eres su hija de verdad, dijo firmemente, la familia no se define por la sangre, se define por el amor. La joven sonrió. Gracias por decir eso, susurró. A veces la gente me hace sentir que no soy realmente su hija. Pero yo sé que lo soy. Sofía terminó de decorar el pastel. Lo envolvió cuidadosamente. ¿Cuánto es?, preguntó la joven. Sofía negó con la cabeza. Es gratis, dijo. La joven abrió los ojos sorprendida. No puedo aceptar eso, protestó. Claro que puedes, insistió Sofía, considera que es mi regalo para tu mamá. Para todas las mamás que eligen amar. La joven se emocionó. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos, de verdad, gracias. Sofía la abrazó. Cuida mucho a tu mamá, le dijo, y nunca dudes de que eres su hija. La joven asintió y salió del local sosteniendo el pastel como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Esa noche, Sofía pensó mucho en ese encuentro. Era curioso cómo la vida te pone frente a espejos del pasado. Esa joven le recordó a ella misma, a la niña que había sido, a la adolescente que había necesitado escuchar esas palabras, eres amada, eres suficiente, eres real. Y ahora Sofía podía dar lo que alguna vez necesitó recibir. Podía ser para otros lo que Lourdes había sido para ella. Eso le daba propósito. Eso le daba paz. Comprendió que el dolor no había sido en vano. Que todo lo que había vivido la había preparado para ser más empática, más compasiva, más humana. Las heridas, cuando sanan correctamente, te hacen más fuerte. Te enseñan a entender el dolor ajeno. Te convierten en alguien capaz de sostener a otros cuando están cayendo. Sofía comenzó a hacer más acciones como esa. Regalaba pasteles a familias de escasos recursos. Donaba pan a asilos y orfanatos. Creó un programa donde jóvenes sin recursos podían aprender repostería gratis en su local. Quería devolver algo de todo lo bueno que había recibido. Quería honrar la memoria de Lourdes haciendo el bien, así como ella lo había hecho. Y en ese proceso de dar, recibió mucho más de lo que imaginó. Recibió gratitud, sonrisas, historias hermosas. Recibió la confirmación de que su vida tenía significado, de que podía hacer una diferencia, aunque fuera pequeña. El novio de Sofía le propuso matrimonio un domingo por la tarde, en el mismo local donde se habían conocido. Había llenado el lugar de velas y flores. Sofía dijo que sí sin dudarlo. No porque necesitara a alguien para completarla, sino porque había encontrado a alguien que la complementaba. Alguien que respetaba su historia, sus cicatrices, su proceso. Alguien que entendía que el amor verdadero no borra el pasado, sino que ayuda a construir un futuro mejor.
Se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de Guadalupe, rodeados de familia y amigos. Sofía usó el rebozo de Lourdes sobre su vestido de novia. Y cuando caminó hacia el altar, sintió como si Lourdes estuviera caminando con ella, sosteniendo su mano invisible, bendiciendo su felicidad. La vida matrimonial fue todo lo que Sofía había soñado y más. Su esposo la apoyaba en todo, trabajaban juntos en el negocio, construían una vida llena de amor y respeto. Un año después, Sofía quedó embarazada. Cuando se enteró, sintió una mezcla de emociones complejas. Estaba feliz, pero también tenía miedo. Miedo de no saber ser mamá, miedo de repetir patrones, miedo de no ser suficiente. Pero su terapeuta la ayudó a procesar esos miedos. Le recordó que ella había roto el ciclo, que había sanado sus heridas, que tenía todas las herramientas para ser una gran madre. Y cuando nació su hija, una niña hermosa de ojos negros y sonrisa brillante, Sofía supo que era verdad. Le puso Elena Lourdes, en honor a sus dos madres. Y desde el primer momento en que la tuvo en brazos, supo que haría todo diferente. Que le diría todos los días que era amada. Que nunca, jamás, le haría sentir que era un error. Que la protegería, la cuidaría, la amaría incondicionalmente. Que sería para ella lo que Lourdes había sido para Sofía, un refugio, una luz, un amor inquebrantable. Y en ese compromiso encontró sanación completa. Porque romper el ciclo del dolor no solo la liberaba a ella, sino también a las generaciones futuras. Su hija crecería sabiendo que era amada. Y eso era el mejor regalo que podía darle. Los años pasaron rápido. Elena Lourdes creció sana y feliz. Sofía le contó su historia cuando fue suficientemente grande para entenderla. Le mostró las cartas, las fotos, el cajón de madera. Le explicó que el amor es complejo, que las familias son imperfectas, que todos cargamos con heridas, pero que lo importante es no dejar que esas heridas nos definan. Elena escuchó atenta. Al final, abrazó a su mamá. Tú eres la mejor mamá del mundo, le dijo. Y Sofía lloró de felicidad. Porque esas palabras significaban que había roto el ciclo. Que había creado algo nuevo. Que había convertido su dolor en amor. Sofía nunca olvidó a Tomás. No podía. Era parte de su historia. Pero aprendió a verlo con compasión. A entender que él también había sido humano, también había tenido heridas, también había cargado con dolor que no supo procesar. Eso no justificaba lo que hizo, pero lo humanizaba. Y en esa humanización encontró paz. Porque cuando dejas de ver a alguien como un monstruo y empiezas a verlo como un ser humano roto, el perdón se vuelve posible. No el olvido, sino el perdón. La capacidad de soltar el resentimiento, de dejar de cargar con la rabia, de liberarte del peso del odio. Una tarde, mientras jugaba con su hija en el parque, Sofía vio a un anciano sentado solo en una banca. Tenía el mismo perfil que Tomás, la misma forma encorvada de sentarse. Por un momento, Sofía sintió un nudo en el estómago. Pero respiró profundo y siguió jugando con Elena. Ya no tenía que huir de los recuerdos. Ya no tenían poder sobre ella. Podía mirarlos, reconocerlos y seguir adelante. Esa era la verdadera libertad. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir plenamente a pesar de él. El negocio de Sofía siguió creciendo. Abrió una segunda sucursal, luego una tercera. Contrató a más personas, entrenó a más jóvenes. Se convirtió en una empresaria respetada en Puebla. Pero nunca perdió su esencia, nunca olvidó de dónde venía. Seguía regalando pasteles, seguía ayudando, seguía siendo generosa. Porque el éxito material significaba poco si no iba acompañado de propósito. Y su propósito era honrar la memoria de Lourdes haciendo el bien, creando oportunidades, compartiendo amor. En el 10º aniversario de la muerte de Lourdes, Sofía organizó un evento en su honor. Invitó a todos los que Lourdes había ayudado en vida, a todos los que guardaban un recuerdo hermoso de ella. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas llegaron. Compartieron historias hermosas, como Lourdes les había llevado comida cuando estaban enfermos, como los había consolado cuando estaban tristes, como los había apoyado sin pedir nada a cambio.
Sofía escuchó todas esas historias con el corazón lleno. Su mamá había tocado tantas vidas. Había dejado un legado de amor. Y ese legado continuaba a través de Sofía, a través de Elena, a través de todos los que habían conocido el amor de Lourdes. Al final del evento, Sofía dio un discurso. Habló sobre el amor verdadero, sobre la familia elegida, sobre el perdón. Habló sobre su historia sin vergüenza, sin ocultar nada. Contó cómo había crecido sintiéndose un error, cómo Lourdes la había salvado, cómo había aprendido a perdonar, cómo había construido una vida hermosa. Y al hablar, vio lágrimas en los ojos de muchas personas. Porque su historia resonaba. Porque todos, de alguna forma, habían vivido dolor. Todos habían sentido rechazo. Todos habían necesitado perdón. Y en su historia encontraban esperanza. Encontraban la certeza de que es posible sanar, de que es posible ser feliz a pesar del pasado, de que es posible construir algo hermoso incluso sobre las ruinas del dolor. Esa noche, de regreso a casa, Sofía se sentó en su sala. Su esposo dormía, Elena dormía. La casa estaba en silencio. Sofía sacó el cajón de madera que guardaba en su closet. Lo abrió y revisó su contenido, las cartas de Lourdes, las cartas de Elena, las fotos, el rosario. Cada objeto contaba una historia. Cada objeto era un recordatorio de que había sido amada profundamente. Tocó el anillo que había sido de Elena, el que usaba todos los días. Tocó el rebozo de Lourdes que guardaba como tesoro. Y sintió gratitud. Gratitud por todo, incluso por el dolor. Porque el dolor la había hecho quien era. La había hecho fuerte, empática, resiliente. La había preparado para amar mejor, para vivir más plenamente, para apreciar cada momento de felicidad. Cerró el cajón suavemente y lo guardó. Ya no necesitaba revisarlo tan seguido. Las cartas estaban memorizadas en su corazón. El amor de Lourdes vivía en cada cosa que hacía. El sacrificio de Elena había encontrado significado. Todo había servido para algo. Todo había tenido propósito. Y Sofía finalmente estaba en paz. Una paz profunda, real, permanente. No la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin quebrarse. No el olvido del pasado, sino la aceptación de él. No la negación del dolor, sino la transformación de ese dolor en sabiduría. Se paró frente al espejo de su recámara. Se miró fijamente. Y por primera vez en su vida, le gustó completamente lo que vio. No solo físicamente, sino integralmente. Vio a una mujer que había sobrevivido, que había sanado, que había perdonado, que había construido algo hermoso. Vio a una hija amada por dos madres. Vio a una esposa feliz. Vio a una madre dedicada. Vio a una empresaria exitosa. Vio a una persona completa, con sus cicatrices y su belleza, con su pasado y su futuro. Y sonrió. Sonrió con todo el corazón. Porque era libre. Finalmente, completamente, irrevocablemente libre. El cajón que alguna vez guardó secretos dolorosos ahora era símbolo de liberación. Lo que pudo haberla destruido la había fortalecido. Las palabras que pudieron definirla habían perdido su poder. Y Sofía, la niña que creció sintiéndose un error, ahora sabía con certeza absoluta que nunca lo había sido. Había sido amada desde el principio. Había sido elegida. Había sido la luz de dos mujeres valientes. Y ahora era la creadora de su propio destino, la arquitecta de su propia felicidad, la dueña de su propia historia. Y mientras se preparaba para dormir esa noche, con su familia cerca y su corazón en paz, Sofía supo que la verdadera libertad no viene de olvidar el pasado, sino de hacer las paces con él. De entender que todos somos producto de nuestras historias, pero no prisioneros de ellas. Que siempre tenemos la opción de reescribir el final. Que el perdón no es para quien te lastimó, sino para ti mismo. Que el amor verdadero existe, aunque no siempre se parezca a lo que esperamos. Que merecemos ser felices. Que merecemos ser amados. Que merecemos ser libres. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias heridas o sobre el poder del perdón, te invito a suscribirte al canal Historias para Distraerte.
Aquí compartimos historias reales de personas reales, historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, historias que nos inspiran a ser mejores, a amar más, a perdonar. Subimos videos nuevos todos los días, cada uno con una historia diferente, cada uno con una lección valiosa. No te pierdas ninguna. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones. Porque todos necesitamos estas historias. Todos necesitamos recordar que no estamos solos en nuestro dolor, que la sanación es posible, que el amor siempre, siempre gana. Te esperamos en la próxima historia. Hasta pronto.